Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Tentados en la debilidad. Hermanos, esto es una advertencia para que estemos fortalecidos en todo y no dejemos ningún punto débil para que nuestro enemigo nos ataque. En 2 de Timoteo capítulo 2 vamos a leer los versículos del 21 al 24, donde Pablo dice: Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha, aparta las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y añade el verso 24, porque el siervo del Señor, el que sirve al Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Dicho de otra manera, Pablo aquí está diciéndole a Timoteo que si te mantienes puro, serás un instrumento especial para un uso que honre a Dios. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te pueda usar en toda buena obra. Y luego le insta, le empuja, diciéndole: escapa de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue una vida recta, sigue una vida fiel, sigue una vida en amor y en paz. Disfruta del compañerismo de aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Y le vuelvo a repetir: no te metas en discusiones necias y que no tienen sentido, que solo llevan a pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Pablo le está transmitiendo a su discípulo Timoteo la necesidad de mantenerse puro, la necesidad de llevar una vida de santidad, una vida apartado, dedicado y transformado, para poder estar preparado, para poder ser usado por el Señor en todo tipo de buenas obras. En el versículo 22 vemos un gran consejo de Pablo y que es de aplicación para hoy. Dice: huye, escapa de todo aquello que te pueda provocar las pasiones juveniles. Aquí hay que aclarar que este consejo, esta advertencia, no es sólo para los jóvenes, sino para toda persona que busca satisfacer sus deseos carnales y que están prohibidos por la ley de Dios y que nos pueden destruir nuestra vida, y sobre todo nuestra vida espiritual. ¿Por qué la palabra de Dios nos exhorta a salir huyendo? En todo tipo de guerra, y esto es una guerra, hay diferentes estrategias para salir victorioso. Se debe conocer al enemigo y se debe actuar de la mejor manera para poder vencerlo. Una cosa importante es ver y analizar el punto débil del enemigo. Nuestro principal enemigo, espiritualmente hablando, no es otro que el mismo Satanás, y él, que es el padre de toda mentira, intentará siempre atacarnos en nuestro punto débil, y por tanto no debemos dejar que nos tome ventaja. Pablo lo advierte que debemos anticiparnos en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, donde dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está diciendo que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya debemos conocer sus maquinaciones malignas. Por otro lado, debemos saber y conocer el punto débil de nuestro enemigo. Debemos saber que Satanás es el padre de toda mentira. Por este motivo es que Pablo nos exhorta a salir huyendo en este tipo de tentaciones. Las pasiones juveniles, huir de la tentación de querer satisfacer esos deseos carnales. En Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14, Pablo nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no sea el pecado vuestro rey, está diciendo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos pecaminosos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 leemos los versículos del 3 al 5, donde también Pablo dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, que viváis en santidad, que os apartéis, que salgáis huyendo de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, o sea, no de una forma y con un deseo pecaminoso, como los gentiles, o sea, como hacen los que no creen, que no conocen a Dios. Uno de los puntos más débiles en el ser humano es precisamente la tentación hacia la fornicación, el adulterio y todo tipo de inmundicia sexual. Por este motivo es que debemos salir huyendo para no caer en dicha tentación. En 1 Corintios 6:18 también Pablo dice: huid, escapad de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y en Gálatas capítulo 5 verso 19 vemos que la lista de las obras de la carne la encabezan precisamente este tipo de pecados. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en Colosenses capítulo 3 verso 5 Pablo insiste diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Veamos un ejemplo bíblico. En Génesis capítulo 39 vamos a leer los versículos del 6 al 12. Vemos la historia de José, y dice el verso 6: y dejó Potifar todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, o sea, solamente se preocupaba de comer, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ahí está la tentación. Y él, verso 8, no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, o sea, la tentación era diaria, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció un día que entró él, José, a casa para hacer su trabajo, y no había nadie de la casa allí, y ella lo cogió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió, escapó. Una de las formas, hermanos, de ataque en esta guerra es salir huyendo. En este caso, huir no es de cobardes, sino de valientes. Una retirada a tiempo es una victoria y evitará nuestra destrucción. Jesús recomienda a sus discípulos, y también es de aplicación hoy, en Mateo 26:41, dice: velad y orad, armas para vencer, para que no entréis, para que no cedáis en tentación. Y añade: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, o sea, sus deseos pecaminosos, es débil, es fácil de caer en tentación. El enemigo es astuto e intentará atacarnos en nuestra debilidad, pero Dios, que conoce nuestras debilidades a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, actuando como guía, nos ayudará y hará que estemos atentos a cualquier tentación y así podamos salir victoriosos. Debemos ser conscientes y entender que es necesaria una buena cercanía con el Señor. Jesús mismo dice que estemos velando y orando, y así podrá darnos la fuerza necesaria para afrontar cualquier tentación. Quiero terminar con una consideración más que debemos tener muy en cuenta, y que la encontramos en Santiago 1, en los versículos del 12 al 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, deseos pecaminosos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dicho de otra manera, Santiago aquí está diciendo que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán el premio de la corona de vida que Dios tiene prometida a aquellos que le aman. Y luego añade, cuando seáis tentados, no decir nunca Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer lo malo, jamás tienta a nadie. Y luego en el 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos pecaminosos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos pecaminosos, nacen los actos de pecado, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte espiritual. Hermano, no permitas que los deseos de tu carne venzan a los del espíritu. Para ello debemos alimentar el espíritu a través de la oración, de la lectura, de la meditación, de escuchar su palabra, y no alimentar nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne. El que esté mejor alimentado vencerá al otro. Recuerda que seremos tentados en nuestra debilidad, pero Dios siempre nos da la salida. Eso lo leemos en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, donde Pablo dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios, que es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir. Amén. Seamos pues fuertes, hermanos, en espíritu, y así venceremos. Bien, pues hasta aquí el mensaje. Bendiciones para todos. Un abrazo.